¿Hay alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta a cualquiera de nuestros expositores? Allá arriba. Tenemos... ¿Este mismo? Perdón. Perdón. De nada. Allá arriba. Hola, soy Fernanda, soy diseñadora de vestuario. Y en el módulo anterior, siempre hemos hablado del problema que tiene el consumidor frente a la marca, que no vaya a ser dañado, excepto en el caso de Victoria's Secret. Que en el fondo Victoria's Secret no tampoco alcanzó a ver si la imagen se veía dañada, sino que estaban usando su nombre. Como diseñadora me pregunto si en algún momento veo que mi marca o mi ropa está siendo utilizada y está dañando mi imagen, no está siendo utilizada por la gente que yo creo o de la manera que yo creo. No sé, un ejemplo, una película, una teleserie, el asesino usa mi marca. Yo no quiero que mi marca sea identificada como marca de un asesino. ¿Tengo el mismo derecho que el consumidor en reclamar eso? Esto es parecido al escenario que tú contabas de los guachiturros ¿era con la COS? No hay una respuesta blanco y negro. No tienes los mismos derechos que los consumidores porque no tienes respecto de tu marca los derechos que los consumidores tienen respecto de bienes y servicios adquiridos. La justificación de la protección al consumidor es diferente de la justificación de la protección legal que le da la ley a tu marca. Este derecho de propiedad que tienes sobre tu marca se extiende a impedir que otros usen para la clase en la que la tienes registrada, que hagan un uso comercial. Cuando ese uso es malicioso también puede tener consecuencias penales. Si el asesino en una película usa tu marca, yo dudo que tenga una acción de marca contra los productores de la película, perdón, porque no existe un uso comercial, no va a generar confusión al consumidor la utilización de la marca de tu película porque está en la polera del asesino. Ahora, yo creo que se pueden explorar vías de derecho civil, por regla general, de daño, pero la verdad me parece complejo. No sé si... Yo recuerdo, no relativamente a diseño, pero sí una demanda civil que llegó a tribunales en contra de Canal 13. El año 2001, te repito, no va a tu pregunta por cuánto no es ropa, pero es muy similar por el daño. El año 2001, Revista Paula hizo un reportaje de gemelos. Eran varias parejas de gemelos de distintas edades y una pareja de gemelas. Una era periodista, eran mujeres de 25 años más o menos en esa época, demandan a Canal 13 por cuanto Canal 13 para ambientar una teleserie que se llamaba Sabor a ti, para ambientar una teleserie en la cual había un personaje que era un hombre viudo de 3 mujeres, cortan la revista, el reportaje, y a una de las gemelas la enmarcan y la ponen como decoración del set. Y para mala suerte, justamente esa, supongamos que era la segunda mujer de este hombre viudo, había sido media suelta de casco. Entonces él siempre se dirigía a ella, a la muerta, digamos, como una ambientación en el set de grabación de la teleserie, como aquella mujer mala que lo dejó, que era suelta, etc. Y estas gemelas demandan a Canal 13, por cuanto ellas señalan que son identificadas las dos, porque además como eran gemelas daba lo mismo cuál hubiera sido, eran identificadas como la muerta suelta de la teleserie, a la cual el pobre viudo le recriminaba todo su mal pasar en la vida. Y esto llegó, si mal no recuerdo, fue en el 15º Juzgado Civil de acá de Santiago, pero coincido contigo, Paulina, en el sentido que, haciendo la analogía, como te digo, es muy difícil probar cuando el uso de algo que a ti te identifica, ya sea como creadora o como persona ligada a la imagen, pueda generar un efecto negativo, porque en el fondo tienes que probar daño, tienes que probar el perjuicio, y es tremendamente complicado. No sé desde el punto de vista de la moda, desde el punto de vista de la imagen al final
Esto llegó a un acuerdo, ellas obviamente estaban demandando una indemnización pecuniaria, pero esto llegó a un acuerdo tremendamente auspicioso para el canal y que fue una aspirina para las demandantes nomás, pero ni siquiera llegó a la etapa probatoria. No sé, Connie, si quieres decir algo. Sí, no, coincido que, como repito, no soy diseñadora, me gusta diseñar accesorios y creo y los vendo a través de mi marca Josefa Bohemia, y muchas veces me pasa que si yo quiero, a través de las redes sociales, que es donde vendo mis productos, es todo venta por catálogo y venta online, quiero llegar a mucha gente y muchas veces me encuentro que quizá lo lleva alguien o ese producto llegó a una persona que quizá no sea la imagen que yo quiero dar a la gente, pero realmente es casi imposible de controlar. Es imposible de controlar porque desde el primer momento en que alguien lo adquiere y lo compra y lo lleva para su uso personal, ya ahí excede mi órbita de control. Pero es como... Sí, es un juego raro y es difícil porque, como dice Cristian, es muy difícil probar realmente cuál fue tu daño. O sea, si eso, distinto si fuese un asesino, bueno, hay que ver si realmente tu marca se estaba exhibiendo de tal o cual manera, si realmente la gente podía tener conocimiento de que esa sea, no sé, la prenda que vos diseñabas. Pero no. Por eso, en definitiva termina siendo publicidad y en definitiva también nos termina conviniendo. Aquí hay alguien más que desea hacer una pregunta, por favor. Y allá después. Hola, buenas tardes. Carolina Contreras es mi nombre. Mi pregunta va para Cristian y para Paulina. En Estados Unidos el tema de la propiedad intelectual, industrial y marcario es sumamente riguroso desde un punto de vista judicial y normativo. Las modificaciones que se introdujeron en la ley de propiedad intelectual fueron bien importantes y resguardan, de cierta medida, dan mayores herramientas para la protección de este tipo de derechos. Sin embargo, si tú lo ves en la práctica, tanto para la gente que reclama como para aquellos que vulneran los derechos del resto, el tema no se implementa, o en la práctica de verdad que se ve el tema bastante livianamente. Está bien que socialmente, o sea, vemos CDs pirata en todos lados, libros piratas en todos lados, pero me gustaría saber, ustedes que están más metidos en el tema, ¿qué falta para que de verdad, o sea, la gente que está metida en este tema de la moda y en otros, digamos, vea protegido real y efectivamente sus derechos? Tu pregunta, Carolina, lleva me lleva a pensar en la polarización de dos justificaciones de la propiedad intelectual. La justificación clásica de la propiedad intelectual se relaciona con un paradigma que ya está aceptado por la ley de propiedad intelectual hoy día, y es: tenemos que proteger las creaciones porque solo con el otorgamiento de un derecho de propiedad a las creaciones vamos a poder incentivar más creaciones. Si tú le das el monopolio de uso al autor de la obra, le estás dando un incentivo económico para que siga creando. Yo no estoy tan de acuerdo, aun cuando soy algo de propiedad intelectual, que ese sea un modelo probablemente exitoso. Yo creo que nuestra actual ley de propiedad intelectual parte de ese paradigma, como todas, como el convenio de Berna, y genera, por lo tanto, derechos que son fácilmente infringibles, ¿te fijáis? O sea, muy probablemente nosotros, todos, en todas estas presentaciones, nosotros tenemos autorización del cliente en todo caso para haber hablado de esto, pero todos los días, retuiteando una foto, estamos cometiendo una infracción a la propiedad intelectual. No sé cuál es la respuesta a tu pregunta, no lo tengo para nada claro. Creo que al final termina siendo un tema filosófico y también un tema de política económica. Porque una protección, cuando cerráis los ojos y decís, vamos a proteger la propiedad intelectual a ultranza y por lo tanto vamos a establecer no solamente derechos súper sólidos, sino que además acciones criminales para
La infracción de esos derechos, eso hoy día lo tenemos, nuestra ley tiene eso. Tenemos una fiscalización súper baja que se reduce al final a meter presos a los que venden CDs pirateados en la calle. Ahora, quizás se me está pasando la mano, pero la fiscalización es escasa. Mi punto es que yo creo que hoy el escenario o la estructura de nuestra ley de propiedad intelectual está amarrada a un paradigma del que difícilmente va a salir, porque Estados Unidos y el convenio de Berna así lo han establecido, se está extendiendo la protección de los derechos, pero no veo que exista como una comprensión real de cómo funciona el mercado hoy día. O sea, Radiohead, cuando entregó su último disco para bajada gratuita a quien quisiera, probó lo contrario. Creo que un tema súper interesante respecto de la forma en que se aborda la visión de la propiedad intelectual tiene que ver con nuevas tendencias en el licenciamiento de los derechos, donde si bien la regla general es que todos los derechos están reservados, a través de nuevos sistemas de licenciamiento como Creative Commons o como el Open Source en el lado del software, plantean sistemas de licenciamiento y de compartir información que son mucho más baratos y que además generan estímulos para la creación. O sea, la existencia del Open Source y de los Red Hat y de los Linux ha generado una modificación asombrosa en la generación de conocimiento en torno al software. A mí me gustaría ver una legislación que reconozca más esas realidades. Es mi opinión súper personal y no la opinión de mi oficina, quizás, no sé, pero sí creo que existe esta estructura súper sellada y súper no discutida de que solo si protegemos y metemos a más gente presa y generamos sanciones mucho más duras, la consecuencia va a ser que efectivamente se proteja la propiedad intelectual y se estimule la creación y disminuya o se desincentive la copia. No creo que haya pasado hasta el momento. Así que lamentablemente mi opinión no es muy adelantadora en ese sentido. Nosotros, Cristian, Karen y yo, y fuimos a las jornadas de Derecho a la Moda en Buenos Aires recién en agosto, y desde el punto de política económica y de realidad más bien, sí tocamos este punto. ¿Qué sucede principalmente en el mundo de la moda? Es tan discutible o es tan difícil acceder a derechos de propiedad intelectual, a derechos de autor, con respecto a determinados diseños, incluso determinados colores. Hoy día en la tarde yo voy a exponer el caso de Louboutin versus Yves Saint Laurent, justamente sobre la suela roja lacada, que al final, al menos en el mundo de la industria de la moda, nosotros nos encontramos que las grandes empresas, corporaciones, han optado por inscribir solo sus diseños icónicos. Como tenemos 2 temporadas en el año de moda, o ellos tienen 2 temporadas de creación, han llegado a la triste conclusión que empezar a defender sus derechos respecto de los modelos les toma tanto tiempo que ya van en la temporada subsiguiente y el modelo ya está olvidado. Entonces, no es una solución fácil, no puedo estar más de acuerdo. ¿Qué haces? Te pones con mucho más regulaciones, endureces las transgresiones, las sanciones a los transgredores, y por otro lado afectas el desarrollo económico. Nadie discute hoy en día que el gran desarrollo económico de la moda, que incluso lo vimos en el primer panel, con todo lo que es la democratización, la moda slow cost, la moda low cost, todo ha sido desafortunadamente mucho en base a copias. ¿Cuánto
estoy dispuesto yo a perder mi tiempo y a invertir dinero en proteger un modelo de temporada, verano, de ahora, que se me va a terminar pasada Navidad y que yo voy a tener que continuar haciéndolo o dedicar todos mis esfuerzos a una nueva temporada? Y no solo porque yo lo diga, hay consenso internacional que esa es la actitud que toman las corporaciones. Ahora, esa misma actitud ha llevado al gran desarrollo que la misma Connie mencionaba de lo que ha sido la industria de la moda en los últimos 15 años principalmente. Y yo creo que desde el punto de vista del manejo de la imagen es incluso más débil la protección. Los grandes problemas que se daban antes con la imagen eran bien simples, o la utilizaban y te vulneraban el derecho a la honra, por ejemplo, si es que obtenían una imagen tuya en un lugar privado, o por otro lado, cuando a una persona que comercializa con su imagen, por ejemplo, la denostaban públicamente o asociaban su imagen a otro producto y eso la perjudicaba en un contrato que tenía con un tercero. Pero hoy por hoy, cuando esa solución se da, sobre todo pienso en el caso de las y de los modelos, sobre todo las modelos, se reguló, hay un trabajo preventivo de los abogados. Yo siempre he sido un convencido que los abogados tenemos que aportar mucho más antes que se judicialice que en el juicio mismo. No es que minimice el trabajo de los abogados de los departamentos judiciales, pero yo creo que, volviendo un poco a lo dicho antes, uno es un diseñador de contratos y los contratos de cesión de imagen regularon y han servido, sobre todo en el manejo comercial. O sea, piensen ustedes que Falabella ahora tiene rostro a Gisele Bündchen y fue Falabella con su abogado a Boston, donde ella vive, a firmar un contrato tremendamente millonario que es hoy por hoy el rostro de Falabella. Y eso se regula y no es difícil regular. Tú puedes regular el tiempo, puedes regular el tipo de campaña, en qué medios aparecerás, por cuánto, eso da lo mismo. Pero ¿qué pasa hoy con el manejo de la imagen cuando tú una imagen en la pantalla del computador con el botón derecho la guardas y la copias? Y la imagen de esa persona tú la puedes photoshopear, le puedes hacer un meme, la puedes denigrar, puedes hacer una burla. A esa persona en 5 minutos puedes matarla desde el punto de vista de su imagen con una broma. Entonces hoy por hoy la imagen está tremendamente vulnerable y claramente a mayor exposición está la teoría de la proporción inversa. Una persona que mientras más conocimiento, mientras más seguidores tiene, más expuesta está al uso que hagan de su imagen. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Como una tercera arista, que hoy por hoy los jueces estén capacitados y que tengan la claridad de distinguir, y que no pasaba en Chile hasta hace muy poco tiempo, que la imagen no siempre va asociada a la honra o a la vida privada. ¿Por qué? Porque las personas que ven un perjuicio pecuniario, obviamente, no es por una vulneración a la honra o a la vida privada, porque son personas que además lucran con su vida privada. Es decir, es tremendamente inoficioso si uno como abogado el día de mañana trata de defender a Cecilia Boloco invocando el 19 número 4. Un tribunal me va a decir, pero ¿cómo lo defiende si en el fondo esta señora comercializa y contrata y negocia las portadas que hace para la revista Caras 2 veces al año en el mes de abril cuando muestra su temporada de otoño-invierno para Falabella y en el mes de octubre cuando muestra la de primavera-verano? ¿De qué vida privada me habla? No, pero es que ahí los jueces tienen que tener claro que no estamos frente a la vida privada, sino que hay un manejo comercial más ligado a la propiedad, en este caso un intangible que es la imagen.